Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y también gracias a ustedes que me permiten entrar a sus hogares y tener este tiempo de meditación en la palabra de Dios. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un pasaje muy famoso denominado la parábola del sembrador. Y esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y también en Lucas capítulo 8. Voy a leer para ustedes en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9, y dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras que sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús dice la palabra de Dios que salió y se sentó en la playa, pero de pronto la gente supo que estaba allí y vinieron una gran multitud. Y al verlos, él tomó una barca, se fue al mar y desde ahí comenzó a enseñarles por parábolas. Las parábolas era un método que él usaba mucho para tomar situaciones cotidianas, sencillas, que ellos entendían muy bien y enseñarles acerca de las cosas del reino, como lo hizo en esta oportunidad. En esta parábola tomó como ejemplo quizás el oficio más antiguo que existe en esta tierra, que es la agricultura, el del agricultor, para enseñarle una gran verdad espiritual. La manera de sembrar antiguamente era muy diferente a lo que es ahora. Antes no se hacían los surcos, no habían fertilizantes, no se araba la tierra. Sencillamente el sembrador tomaba una bolsa con las semillas y salía caminando y echando las semillas en el campo. Esa era la forma que lo hacían. Y no habían muros ni habían cercas y habían pequeños caminos por donde la gente caminaba y desde ahí tiraba las semillas. Alguien ha dicho que en lugar de llamarse esta parábola, la parábola del sembrador, debería llamarse la parábola de los terrenos, porque más habla de los terrenos que el sembrador. Y en esta parábola hay tres protagonistas, que es el sembrador, la semilla y los terrenos. El sembrador. Sin duda, el sembrador aquí en esta parábola es Jesucristo. Él es el buen sembrador que vino a sembrar la buena semilla. Su función, su responsabilidad era sembrar la semilla por donde quiera que él iba. Y él lo hizo, de palabra, de acción, por su mismo testimonio, empezó a sembrar la semilla del reino. En Marcos capítulo 4, versículo 14, dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Y en ese sentido, no solamente es responsabilidad de Jesús, sino también de todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. También todos somos sembradores. Todos debemos compartir la palabra. En segundo lugar, la semilla. Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Cuando uno se pone a pensar en la semilla, es muy interesante. Hay 4 cosas que me llaman la atención de la semilla. En primer lugar, la semilla es vida. Aun cuando usted una semillita, sea de mostaza, sea una semilla de chía, sea una semilla de palta, que es la pepa, o del aguacate, que es la pepa del aguacate. Aun cuando uno la ve muy seca, parece casi muerta, pero dentro de ella hay vida. Cada semilla en su interior tiene vida, que cuando se pone en buena tierra, comienza a salir la planta, realmente porque tiene mucha vida. En segundo lugar, es poderosa. porque es tan pequeñita a veces? Pero como dice la palabra de Dios, hablando de la semilla en mostaza, dice que se hace un árbol muy grande, donde aún las aves del cielo vienen y hacen sus nidos. Tiene poder. Una vez que muere y da luz la palabra, tiene poder. En tercer lugar, dice que da fruto. Alguien ha dicho que tú puedes saber cuánta
semillas tiene una manzana, pero tú no puedes saber cuántas manzanas puede dar una semilla. Una vez que es sembrada, puede dar mucho fruto, árboles que dan muchos frutos, muchas manzanas. Y en cuarto lugar, y esto es interesante, cada semilla en su interior tiene alimento. Alguien ha dicho que en cada semilla hay como un software que tiene tantas cosas dentro que cuando la fruta sale tiene alimento. Por ejemplo, la naranja tiene calcio, pero fue sembrada con una semilla. Lo mismo con el plátano, tiene potasio. Y cuando lo comemos, nos alimentamos. Así es la palabra de Dios. Porque la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 6 dice, Jesús, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. También dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es poderosa, es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo del ser. También es un alimento. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es un alimento, y un alimento nutritivo para nuestras vidas espirituales. Y finalmente, la palabra de Dios da mucho fruto. Marcos 4:20 dice que los que oyen la palabra y la reciben en su corazón, dan mucho fruto. Se convierten en nuevas personas. Son mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores ciudadanos. Son nueva criatura. El sembrador, Jesús, nosotros, la semilla, la palabra de Dios, y en tercer lugar, los terrenos. Aquí la Biblia nos dice que la semilla cayó en 4 tipos de terrenos. Y estos terrenos, como dice la palabra, representan al corazón del hombre, a nuestro corazón. En primer lugar, la Biblia nos dice en el versículo 4 que parte de la semilla cayó junto al camino. Como dijimos, en la antigüedad no había muros, no habían cercas, habían pequeños caminos en los terrenos por donde caminaban las personas, pero también los sembradores, y echaban las semillas. Parte de esa semilla cayó junto al camino. La característica de ese terreno junto al camino es que era una tierra dura, era una tierra seca, era una tierra impenetrable. ¿Por qué? Porque había sido pisada por mucha gente. Lucas nos dice que era pisoteada estos caminos por los caminantes. Y cuando está sembrada junto al camino, dice la palabra del Señor en Mateo 13, que es como la persona que oye la palabra pero no la entiende, ¿sí? Y estas personas oyen la palabra, pero la palabra no hace ningún efecto en ellos. ¿Por qué? Porque no lo consideran como algo importante en sus vidas. Y como dice la palabra en otra versión, otra parte dice, tienen cauterizada la conciencia. Sus mentes, sus corazones están llenos de otras cosas que no tienen interés. Y como dice el apóstol Pablo, para ellos el evangelio es locura, no las pueden entender. Pero también este terreno junto al camino nos habla de otra realidad. El evangelista dice que vinieron las aves del cielo y la comieron, porque esta semilla quedó en la superficie, vinieron las aves y se la comieron. El evangelista en el versículo 19 de Mateo explica un poco más quiénes son estas aves del cielo y dice, viene el malo y arrebata lo que se fue sembrado en su corazón. Marcos capítulo 4 versículo 15 explica un poquito más y dice que después que oyen, enseguida viene a Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y en Lucas capítulo 8 versículo 12 añade algo más y dice, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La realidad, querido hermano y amigo, es que existe un enemigo, que la palabra aquí lo denomina el malo, Satanás o el diablo. Él no quiere que tú escuches la palabra de Dios. Él no quiere que tú entiendas la palabra de Dios.
va a hacer lo imposible para que no aceptes esta palabra. Y Él va a estar atento tan pronto te compartan de la palabra de Dios para venir inmediatamente y arrebatarla de tu corazón. Cuando nuestro corazón está endurecido, está cauterizado, somos fácil presa del enemigo, como lo dice esta parte de la parábola. Pero el segundo terreno que nos habla la Escritura es un terreno en medio de pedregales. Como dice el versículo 5, parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. En aquel entonces en Palestina había una capa muy delgada de tierra, pero abajo habían piedras, no había profundidad. Dice la palabra que brotó la hierba, pero como no había profundidad, se secó, se murió. No sé, muchos de nosotros hemos visto que a veces entre las hendiduras del camino o aún en las vías salen las plantitas, porque hay un poco de tierra ahí, pero no hay profundidad, luego se secan. Lo mismo pasa en algunos techos de las casas de tejas. A veces las plantitas salen, pero no hay mucha tierra, no hay profundidad y entonces mueren, después se secan. Los versículos 20 y 21 de Mateo explican un poco el tipo de persona que representan ellos. Dice la palabra, habla de tres características. La primera es, oyen la palabra y la reciben con gozo. No la desechan como el primer terreno. Sí la oyen y la reciben con gozo. La segunda característica es que no tienen profundidad, porque dice que no tienen raíces profundas. Y la tercera característica dice, su experiencia es de corta duración, como le dice Lucas. Tienen vida, pero una vida muy corta. ¿Y por qué? Porque sale el sol y la plantita se quema. El sol representa las pruebas, vienen las dificultades. Dice Lucas 8:13 que estas personas creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba se apartan. El versículo 21 de Mateo dice que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan, es decir, se secan, su fe muere. Estas personas son aquellas que aceptan a Jesús, pero su vida con Él es muy corta. ¿Por qué? Porque cuando vienen las críticas de parte de los amigos, cuando vienen las burlas de parte de la familia, cuando son marginados ya sea en la escuela o en el trabajo por su fe en Cristo, entonces ellos no resisten estas pruebas y al final terminan apartándose. Esas son las personas que nacen o son sembradas en medio de pedregales. El tercer tipo de terreno que nos habla la Escritura es el que se encuentra entre espinos. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, Mateo 13, que parte cayó entre espinos, es decir, entre mala hierba. Pero estos espinos crecieron y ahogaron a la plantita que estaba naciendo. El verso 22 dice que el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No sigue adelante. El afán de este siglo, de este mundo, y también el engaño de las riquezas ahogan esta palabra. Marcos agrega un detalle muy interesante en el versículo 19 del capítulo 4. Dice, la codicia por otras cosas entran en el corazón del hombre y ahogan la palabra. Y Lucas es un poco más explícito y va un poco más allá, donde dice que los placeres de la vida ahogan las palabras. Aquí se mencionan 4 cosas que entran en el corazón del hombre, junto con la semilla que al final terminan ahogándola. En primer lugar, el afán de este siglo, de este mundo, las tentaciones del mundo. En segundo lugar, el engaño de las riquezas, el no contentarse con lo que tenemos y el anhelar siempre más, que llevan a la persona a aún descuidar su salud y aún su familia. En tercer lugar, la codicia de otras cosas, dice Marcos. Es decir, el anhelar, el deseo casi desmedido de tener más cosas. Y en este afán de tener más cosas estamos tan ocupados que no hay tiempo para Dios. Ahogan la palabra. Y en cuarto lugar, como dice Lucas, los placeres de la vida. Es decir, las diversiones, las fiestas, la borrachera, la lujuria. Todas estas cosas ahogan la palabra que fue sembrada en el corazón. Estas personas aceptan a Jesús, no la rechazan.
y empiezan a caminar y quizás su camino es un poco más largo, pero llega un tiempo en que comienzan a mirar hacia atrás lo que dejaron por seguir a Cristo, que al final abandonan el camino. Deciden dejar a Dios. Prefieren lo que ofrece el mundo antes de aceptar lo que Dios les ofrece. No hay cabida para ellos de Jesús en su corazón. No tienen tiempo para Dios. No hay lugar para Dios en sus vidas. Y llega el cuarto tipo de terreno, que es la buena tierra. Gracias a Dios que el versículo número Marcos 4:8 dice que la semilla cayó en buena tierra, brotó, creció y dio fruto. Mateo dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Lucas capítulo 8, versículo 15 dice que estos son los que tienen un corazón bueno y retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. La semilla cayó en buena tierra, en tierra fértil, en tierra buena. Y es interesante lo que dice aquí la palabra de Dios, porque no todos los árboles que son sembrados en un mismo terreno dan la misma cantidad de fruto. Algunos dan a 30, otros a 60, otros a 100, pero la característica es que todos ellos dan buen fruto, porque son buena tierra. Como dice el versículo 23, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y Marcos dice, los que oyen la palabra y la reciben, dan fruto. Estas son personas que oyen la palabra, que tienen el deseo de aprender más de Dios, que la entienden, que la reciben y deciden seguir a Cristo. Es interesante que estas personas también son criticadas, también se burlan de ellas, también son marginadas por seguir a Jesús, pero ellos soportan las pruebas y las superan. También las tentaciones vienen a ellas, los afanes de este mundo, el engaño y las riquezas, las diversiones de este mundo. Estas tentaciones también vienen a ellos, pero ellos deciden confiar más en las promesas del Señor, que le dice por nada estéis afanosos, o cuando le dice no os afainéis por el día de mañana, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas personas son como aquellas que describe el Salmo capítulo 1, versículo 3, en donde dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Su testimonio será evidente ante todas las personas que le rodean. Ya no será la misma persona de antes, será una nueva creación, será una nueva criatura. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, en donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La diferencia, queridos hermanos y amigos, no está en el sembrador ni tampoco en la semilla. Fue el mismo sembrador y la misma semilla para los otros 3 terrenos. El problema radica en el corazón de la persona. El problema radica en el tipo de terreno que somos. Para concluir, me gustaría decir que esta hermosa enseñanza nos deja 2 grandes enseñanzas, 2 grandes lecciones. En primer lugar, para los que ya somos miembros de la iglesia, queridos hermanos, a la luz de esta palabra, todos somos sembradores y también al mismo tiempo todos somos terreno. Permítame explicarles, porque todos los que ya hemos recibido a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de compartir a Jesús, de sembrar las palabras en otros que no lo conocen. Y esta palabra me enseña que no debo cansarme, no debo desanimarme si los resultados no se dan como yo quisiera. Esta parábola me enseña que de 4 personas, de 4 terrenos, solo uno da resultado, solo uno cae en buena tierra. Pero debo seguir adelante, porque mi responsabilidad es compartir la palabra. En segundo lugar, todos somos terrenos. Yo soy un terreno que debo dar fruto. Como la palabra dice, a 30, 60 y a 100 por uno. La pregunta para ti
Y para mí en esta mañana es cuántos frutos estamos dando para el Señor. Somos aquellos árboles que dan a 30, a 60 o a 100, o no estamos dando fruto. Y no me refiero solamente en ganar personas para Cristo, aunque esa es nuestra responsabilidad como cristianos, sino también frutos en tu vida personal. ¿Cómo está tu crecimiento con el Señor? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Eres un buen padre, buen esposo, una buena esposa, un buen estudiante o un buen trabajador, un buen ciudadano? En resumen, eres un buen testigo de Cristo. Cuando la gente te ve, ve a Cristo en tu vida. Querido hermano o hermana, si le hemos fallado al Señor, esta es una oportunidad para pedirle perdón y para tomar la decisión a ser diferente. Si el Señor habló a tu vida, haz conmigo esta corta oración. Señor Jesús, perdóname. Reconozco que te he fallado, que no he compartido tu palabra, que no esté dando el fruto que tú deseas. Aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Ayúdame a ser un hijo fiel, que te agrade en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos amigos que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, te pregunto en este día qué clase de terreno eres. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres aquel terreno junto al camino que quizás no tiene interés en las cosas espirituales? ¿O de repente tu corazón está tan endurecido, quizás por los golpes que la vida te ha dado o por las decisiones que has sufrido, tu corazón se ha endurecido? ¿Está tu corazón como en pedregales? Es decir, aquellas personas que reciben la palabra con gozo, pero luego vienen las pruebas y se alejan del Señor. ¿O es quizás tu corazón como entre espinos, que reciben la palabra, que la aceptan, pero después de un tiempo, los afanes de este mundo, los placeres, las riquezas, pueden más, te importan más estas cosas que el deseo de seguir a Jesús? Te invito hoy a que seas esa buena tierra, que oye la palabra, que la entiende, que la recibe, que acepta y que está dispuesta a resistir todo tipo de pruebas y todo tipo de tentación para agradar a Dios. Si este es tu deseo, si esta es tu decisión de ser una nueva criatura en Cristo, te pido que repitas, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón de todos mis pecados. Perdón por haberte rechazado muchas veces, Señor, por haber preferido más los placeres de esta vida antes que a ti. Pero hoy te acepto como mi Salvador personal. Quiero llevar mucho fruto y ser un buen testimonio a todos quienes me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Oro al Señor para que nuestras vidas seamos creyentes o que quizás hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. A partir de hoy, llevemos fruto, fruto abundante. A partir de hoy, que nuestra vida sea diferente, que seamos una nueva creación. Y como lo dice el Salmo 1, versículo 3, que seamos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana. Amén.